Gracias por estar con nosotros este sábado 6 de febrero del 2021 en la Universidad ICEA Plantel Jilotepec. Nuestra asignatura es Probabilidad y Estadística. Y bueno, ya durante las últimas 4 sesiones hemos estado hablando, acerca de los temas de estadística. Toca el turno de adentrarnos en lo que es la probabilidad. Entonces, vamos a dedicar este fin de semana a desarrollar los conceptos básicos al respecto y posteriormente pues iremos subiendo la dificultad de los ejercicios. Entonces, sin más explicación, pasemos al contenido teórico, ¿no? Y dice que en la vida cotidiana es común referirnos a las probabilidades, si tal o cual cosa es más o menos probable de suceder o de que ocurra, o bien la probabilidad de que alguna situación se dé. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de probabilidad? Bueno, recordemos la definición que dimos en la primera sesión, que la probabilidad va a ser la ciencia que estudia los fenómenos aleatorios. Al hablar de probabilidad estamos hablando de una incertidumbre. Cualquier cosa que esté permeada por la incertidumbre se referirá a situaciones que dependen completamente del azar, o también llamado de la suerte, ¿no? Entonces, a estas situaciones que dependen del azar, vamos a llamarlas fenómeno aleatorio. Abusados, esta es pregunta de examen, ¿no? Entonces, dice que un fenómeno aleatorio consta además de un posible resultado. No es predecible ni tampoco lo podemos controlar y solamente sabremos su resultado final una vez que el fenómeno ha sucedido. Del mismo modo en que un fenómeno aleatorio arroje un resultado en particular en un cierto momento, no va a definir los resultados que podrían entenderse más adelante en sucesivas repeticiones del mismo fenómeno. Ahora, es muy común que tengamos la necesidad de tomar decisiones bajo condiciones de azar, y es allí donde entra la probabilidad, ya que funciona justamente como una medida del azar, a partir de asignar valores numéricos a todos los posibles resultados que puede ofrecernos un fenómeno aleatorio. ¿Cómo se pueden calcular estas medidas? Pues existen 3 maneras o 3 enfoques de la probabilidad para poder asignarlas. Entonces, la primera de ellas es el enfoque subjetivo, la segunda el enfoque frecuencial y el tercero el enfoque clásico de la probabilidad. Vamos a hablar de cada una de ellas. El primero es el enfoque subjetivo y dice que lo usual bajo este enfoque es asignar la medida de probabilidad no en términos numéricos, sino simplemente en términos de más probable, menos probable, altamente probable o poco probable. ¿A qué nos referimos con el enfoque subjetivo? Pues son todas esas cuestiones que podemos decidir nosotros de manera personal ante un ejemplo, ante un problema, ¿no? Entonces vamos a anotar aquí un ejemplo en color amarillo. Y pues son preguntas que nos hacemos tan comúnmente al día. Entonces podría ser, pues, por ejemplo, ¿qué tan probable es que me encuentre dinero tirado? ¿No? Entonces, es un enfoque, repito, es un ejercicio solamente para identificar. Son cosas que nosotros vamos a asignar, pues, más probable, menos probable, altamente probable y poco probable. Y después, de acuerdo a nuestra experiencia, es que nosotros podemos dar una respuesta de esto, ¿no? Y bueno, dices, si pasas por afuera de un cajero automático donde la gente cobra, pues podrías asignarte un porcentaje o una situación de que sea poco probable que encuentres el dinero tirado, altamente probable, menos probable o más probable, ¿no? O qué tan probable es que me encuentre a un vendedor de helados dependiendo de la zona en la que te encuentras, ¿no? Entonces son cosas que nosotros referimos siempre a partir de nuestra experiencia. El segundo caso es el enfoque frecuencial. Dice que en este caso, para poder asignar una medida de probabilidad a algún resultado en particular del fenómeno aleatorio, lo que se hace es contabilizar observaciones sobre repeticiones sucesivas del fenómeno. Entonces, aquí yo tengo la casa conectada a electricidad y entonces vamos a anotar aquí nuestra pregunta y sería, ¿qué tan probable es que falte la electricidad en mi domicilio? Ya no ocupo en la pantalla, pero la recorremos.
Entonces, esta es nuestra pregunta: ¿qué tan probable es que falte la electricidad en mi domicilio? Ahora bien, dice esto, lo que tenemos que hacer ahora es llevar a cabo una contabilización de los fenómenos o de las situaciones que nosotros queremos determinar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos contabilizar para poder determinar esta medida de la probabilidad? Pues tendremos que contabilizar, por ejemplo, la cantidad de días que tiene el año, ¿no? Y todos sabemos la respuesta, que son 365 días. Bueno, entonces, para poder llevar a cabo este experimento, tendríamos que nosotros contabilizar durante 365 días cuántos días faltó la electricidad o hubo una interrupción eléctrica. Bueno, pues supongamos que ya pasó un año desde que hicimos esta pregunta y resulta que la energía eléctrica se interrumpió en 70 ocasiones. Entonces, eso quiere decir que de 365 días, en 70 días hubo una interrupción en el suministro eléctrico. Que es importante precisarlo, porque a lo mejor se fue la luz 4 veces en un día, pero no, nosotros lo que estamos contabilizando son la cantidad de días en que se fue la luz, ¿no? Ahora bien, dice, lo que tenemos que hacer es poder asignar una medida de probabilidad. Lo que sí, a continuación, pues sería plantear nuestra ecuación, y lo que vamos a hacer a continuación pues es dividir 70 entre 365 y lo anotamos aquí: 70 días entre 365 días. Y pues ya lo que sigue es solamente realizar esta operación. Utilizamos nuestra calculadora y hacemos 70 entre 365 y nos da como resultado 0.1917, y este sería nuestro resultado, que vamos a conocer con el nombre de media de azar. Entonces aquí anotamos esto, que es la media del azar, ¿no? Recuerden, lo que hicimos pues fue contabilizar el fenómeno y realizar una división. Ahora bien, esto también lo podríamos nosotros expresar en términos de porcentaje, como pues simplemente multiplicando el 0.1917 por el 100%, y nosotros podríamos obtenerlo, el resultado, en términos de porcentaje. Entonces la posibilidad, esto por 100, y nos da como resultado que el 19.17% de probabilidad de que se nos vaya la luz en mi domicilio en un día, ¿no? Entonces, así es como podemos abordarlo desde el enfoque frecuencial. Por último, pasemos al enfoque clásico de la probabilidad, y si van a ver el ejemplo con cartas, ¿no? Dice que en este caso vamos a calcular el cociente del total de formas en las que puede darse un resultado en específico del fenómeno aleatorio sobre el total de formas en que puede ocurrir el fenómeno aleatorio. Entonces, para este ejemplo, yo lo que tengo es un juego de cartas de la baraja española, y pues tenemos que sacar algunas conclusiones al respecto antes de poder llevar a cabo nuestro experimento de probabilidad. Sabemos que la baraja tiene 40 cartas, ¿no? Y que 10 son oros, 10 son bastos, 10 son espadas y 10 son copas. Si nosotros sumamos todas estas cartas, pues obtenemos las 40 cartas en total. Ok, entonces a partir de esto, nosotros tenemos que encontrar un cociente del total de formas en las que puede darse un resultado en específico. Entonces vamos a anotar nuestra primera situación. Vamos a hacerlo nuevamente con color amarillo. Y vamos a anotarla. Y nuevamente escribimos cuál es la probabilidad de obtener una carta de oros. No se ve, ya lo sé, ahorita lo ajustamos. Ahí se quitó el formato. Entonces ya tenemos aquí nuestra pregunta: ¿cuál es la probabilidad
de obtener una carta de oros. Bueno, lo que sigue a continuación dice que es que tenemos que hacer un cociente, es decir, una división. ¿Y qué es lo que vamos a estar dividiendo? Pues, ¿cuántas cartas de oros tenemos? Tenemos 10 cartas de oros y un total de 40 cartas. 10 cartas oros y 40 cartas. Y nuevamente hacemos nuestra división para obtener la media del azar. Y nos da 10 entre 40 como resultado 1 entre 4, o lo que es igual a 0.25. Y nuevamente esta sería nuestra media del azar. Entonces la probabilidad de encontrar una carta de oros en la baraja española es de 0.25, o recordemos que si multiplicamos por 100 nos daría como resultado el 25%. Y entonces con base a esto nosotros podríamos generar otros experimentos al respecto. Y vamos a copiar la pregunta, la pegamos, y ahora lo que queremos obtener, ¿cuál es la probabilidad de obtener una carta de rey? O 12, ¿no? Una carta con el número 12. Y entonces ahora no nos va a importar si es un oro, si es un basto, si es una espada o si es una copa, ¿no? Lo que yo quiero obtener solamente es una carta con el número 12. Y nuevamente yo vuelvo a contabilizar la cantidad de cartas que hay con el número 12. Son solamente 4 cartas. Y estas las voy a dividir entre el total del 40. Entonces colocamos nuestra fracción y dividimos, que son 4 cartas con el número 12, entre las 40 cartas del total. Y esto nos daría como resultado 4 entre 40, y nos da 0.1. O lo que es lo mismo, esto acuérdense que lo multiplicamos por 100, que tenemos un 10% de probabilidad de obtener una carta con el número 12. Y entonces estos serían ejemplos del enfoque clásico de la probabilidad. Dejamos hasta aquí este primer video con los 3 enfoques de la probabilidad.